Buena tarde. Antes de iniciar esta mesa de homenaje a la memoria de Eduardo Báez Macías, agradezco a los asistentes del coloquio su permanencia. A mis colegas, la doctora Silvia Salgado y el doctor Fernando Alba, su comprensión y apoyo total para la reorganización de la mesa temática de arte. Finalmente, a los familiares de mi maestro, por acompañarnos. Ars longa, vita brevis. El arte es largo, la vida es breve. Con seguridad habrá entre el auditorio varios colegas cercanos al doctor Eduardo Báez que se hubieran desempeñado mejor para dar cuenta de la vida y obra de tan insigne universitario. Justifico mi propuesta de rendirle homenaje, primero, porque debería estar presente en esta mesa, reservada al arte. Y ahora lo está, ya que decididamente formó parte de nuestra comunidad del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, no solo por ser asiduo consultor del acervo de esta biblioteca, sino por su humanismo, el humanismo de un cabal universitario. He basado la presente semblanza a partir de la síntesis curricular de la DEGAPA de 2011, cuando el doctor Báez recibió el Premio Universidad Nacional. Eduardo Báez Macías nació en la Ciudad de México el 5 de abril de 1931. Realizó sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, la licenciatura en Derecho en 1958 y el posgrado en Historia. Obtuvo mención honorífica tanto en el grado de maestría en 1966 como en el de doctorado en 2002, ambos por la Facultad de Filosofía y Letras de esta máxima casa de estudios. Fue distinguido con la medalla Alfonso Caso por su trabajo doctoral. Formó parte de los académicos del Instituto de Investigaciones Estéticas, como investigador titular de tiempo completo, por casi 6 décadas de trabajo ininterrumpido. En el programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo, PIDE, contó con el nivel D, también fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3. No se le otorgó el emeritazgo, a pesar de la vasta producción. Su amplio currículum, su compromiso y su ejemplar labor como formador de varias generaciones de universitarios. Para los que reconocemos su deber como universitario, el doctor Báez alcanzó el emeritazgo desde hace ya tiempo. El doctor Báez contó con 60 años de docencia ininterrumpida, de 1960 a 1977. Fue profesor de Historia Universal, de Historia de México e Historia de la Cultura en la Escuela Nacional Preparatoria, en los planteles 1, 4 y 7. Desde 1986 impartió el Seminario de Historia del Arte del siglo XIX en la licenciatura de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras y de 1988 hasta su muerte fue profesor en el posgrado, con el erudito curso de la Academia de Bellas Artes de San Carlos. Fue profesor de arte en el siglo XIX en la especialidad de Historia del Arte que se imparte en el Instituto de Investigaciones Estéticas desde el 2013. El maestro Báez dirigió numerosas tesis de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras. Fue sinodal de una gran cantidad de exámenes de grado, fue ponente en numerosísimos coloquios nacionales e internacionales y profesor visitante en varias entidades y universidades. En museos impartió asesorías y conferencias y sendas visitas guiadas, símbolo de su generosidad y disposición para orientar a las nuevas generaciones de estudiantes e investigadores, entre los que me cuento. El doctor Báez fue asiduo visitante de los principales repositorios documentales, entre los que se encuentra el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, el Archivo General de la Nación, la Escuela Nacional de Artes Plásticas y la Facultad de Arquitectura. Por esta ardua labor, debe, a mi juicio, ser considerado entre los notables investigadores bibliógrafos, como Justino Fernández, a quien sucedió en la elaboración de las guías del archivo de la antigua Academia de San Carlos. Valiosísimos instrumentos que permiten localizar la producción artística de los últimos tiempos del periodo virreinal y del México independiente, a la vez que procura la conservación de este patrimonio nacional. Con espíritu resuelto y rigor académico, el doctor Báez desarrolló investigaciones sobre la historia del arte en México. Su erudición le permitió desenvolverse en cualquier época, región o manifestación artística. Los títulos de sus publicaciones permiten constatar tal afirmación. Los grabados de Fondo de Origen de la Biblioteca Nacional de México y la obra del escultor Enrique Guerra
son los dos últimos proyectos individuales que desarrollaba. Como proyecto colectivo se encuentra la revisión del acervo gráfico de la Academia de San Carlos, primera escuela de arte en América. Desde 1971, el Dr. Báez se propuso rescatar sistemáticamente los documentos que integran el vasto archivo histórico de esta academia que resguarda la UNAM. Por su profundo conocimiento de la institución y sus colecciones, podemos decir que es el curador por derecho de dibujos, óleos, yesos, medallas y grabados. Este trabajo ha redundado en el mejor conocimiento de artistas y colecciones nacionales de los museos Nacional de Arte, el Nacional de San Carlos y el propio patrimonio universitario, lo cual ha quedado plasmado en sus libros sobre la antigua Academia de San Carlos. Realizó investigaciones sobre la Orden de los Carmelitas Descalzos. Ese otro tema de interés que lo llevó a realizar diversos estudios, específicamente sobre el contenido simbólico litúrgico de las iglesias urbanas y de los santos desiertos. Como parte de ese trabajo recuperó y publicó en 1986 la versión paleográfica del manuscrito colonial Tesoro escondido en el Monte Carmelo mexicano, estudio profundo donde se evidencia la historia de los carmelitas descalzos de la provincia de la Nueva España. Otra de sus líneas de investigación fue la arquitectura novohispana. Sus aportes fueron significativos para conocer mejor las construcciones y monumentos de esa época. Quizás su contribución más importante sea el estudio y difusión del Tratado de Carpintería Mudéjar, escrito por el fraile carmelita Andrés de San Miguel en el siglo XVII, publicación de 1969 con reedición de 2007. Acerca de la historia de la pintura, entre su extensa lista de artículos y capítulos en libros especializados destaca La pintura militar en México, editado por la Secretaría de la Defensa Nacional de 1992, reeditado en 2009, y en cuyas páginas analiza la reconstrucción que pintores y litógrafos decimonónicos hicieron de los personajes y las principales batallas que tuvieron lugar durante la Guerra de Independencia, la guerra con Estados Unidos y la intervención francesa. La producción de Eduardo Báez incluye más de 20 libros publicados, 11 capítulos en libros, más de 30 artículos en revistas arbitradas y no arbitradas, más de 20 artículos publicados en los anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. Y de esta producción académica existen numerosas referencias en su obra, en tesis, catálogos y libros. Su participación en comisiones académicas fue numerosa. Formó parte de los miembros del Consejo Interno del Instituto de Investigaciones Estéticas en varios periodos, así como de la Comisión Dictaminadora del Instituto de Investigaciones Históricas de 1996 al 2000, de la Comisión Dictaminadora de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, posgrado en Artes Visuales, del 2003 al 2005, y del 2006 al 2010 de la Comisión Evaluadora del ISUE. Desde el 2008 participó en la Comisión Evaluadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y desde el 2010 fue miembro de la Comisión Evaluadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura. Fue también consejero propietario universitario en el periodo 2002-2003 y coordinador del posgrado de Historia del Arte del 2003 al 2005. Entre los reconocimientos otorgados a nuestro homenajeado destacan los siguientes: catedrático nivel 1 en 1998, al mérito académico por los 50 años de ininterrumpida labor universitaria en 2010. Recibió también una distinción otorgada por el Propósito General de la Orden del Carmen Descalzo desde Roma en 2002 por sus contribuciones al conocimiento del legado artístico de dicha congregación religiosa. Fue miembro de la Academia Mexicana de Historia y Geografía desde 1975 y asesor del Boletín de la Dirección General de Monumentos Históricos de Lina desde el 2004. Hasta aquí su reseña curricular. Extrañaré las amenas charlas sobre la tradición clásica con mi maestro. Concluyo mi participación con una paráfrasis de la carta 21 del libro tercero de Plinio, el joven, a su amigo Prisco, sobre la muerte de Valerio Marcial. He oído que se ha marchado. Era un hombre ingenioso. Existía una costumbre muy antigua de conceder recompensas útiles y honrosas a los que escribían para gloria de las ciudades o particulares. Hoy ha desaparecido este uso con tantos otros, no menos laudables y nobles.
Desde que no realizamos grandes acciones, despreciamos la alabanza. Lo mejor que tenía, nos lo ha dado, y más todavía nos hubiese dado de poder hacerlo, aunque juzgando con prudencia, nada más valioso puede ser dado al hombre que la gloria, la alabanza y la eternidad. Se dice que las obras no son inmortales, pero él las escribió como si hubiesen de serlo. En nosotros está mantenerlas vivas con su lectura y consulta. Muchas gracias, doctor Báez. Doy ahora la palabra a la doctora Isabel Cervantes Tovar. Ella participará como alumna que fue del doctor Eduardo Báez en su faceta de insigne educador. Me permito leer el currículum de la doctora Cervantes. Isabel Cervantes, ¿puedes, por favor, hablar para que te ubique la pantalla? Gracias. Aquí estoy. Buenas tardes. Gracias. Isabel Cervantes Tovar es doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, las dos primeras con mención honorífica. Realiza la estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de marzo del 2020 a febrero del 2021, tiene su vigencia. Cuenta con publicaciones como La Iglesia del Carmen en Celaya, Guanajuato, en Revista Andares, y Diccionario de Constructores y Artistas de Bienes Inmuebles Nacionales, en Biblioteca Universitaria. Ha impartido clases en las materias de Historia del Libro, Introducción a la Historia del Arte, Historia del Arte Universal 1 y 2. Participan en diversos proyectos de investigación y actualización académica, como el proyecto PAPIT, Bibliografía del Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Urbano Nacional. Doctora Isabel, tiene la palabra. Es tu video, perdóname. Sí, la pregunta es si se va a proyectar el video o ustedes me indican. No te preocupes, enseguida lo comparto, ¿vale? Gracias. Buenas tardes. Deseo agradecer la hospitalidad del Instituto de Investigaciones Bibliográficas a lo largo del desarrollo de la estancia postdoctoral que estoy realizando. De igual manera, agradezco la invitación para participar en esta mesa a la doctora Hilda Julieta Valdés y a mi asesora, la doctora Silvia Salgado Ruelas. El doctor Eduardo Báez Macías obtuvo en el año de 2011 el Premio Universidad Nacional, así como el reconocimiento al mérito académico por 50 años de ininterrumpida labor universitaria en 2010, la cual comprende a grandes rasgos la investigación y sistematización documental de alguna parte de los acervos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la Facultad de Arquitectura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Archivo General de la Nación. Los resultados han sido de enorme valor para estas instituciones y sus usuarios. Las aportaciones que realizó con sus investigaciones sobre la Academia de San Carlos van desde el conocimiento de las colecciones de dibujos, óleos, yesos, medallas y grabados hasta la revisión y ordenación y paleografía de su acervo documental, dando por resultado la publicación de las guías del archivo de la antigua Academia de San Carlos, así como publicaciones en torno a la Academia. Uno de los temas que ocupó gran parte de sus trabajos fue la Orden de los Carmelitas Descalzos, atendiendo sus iglesias, santos desiertos y temas de orden simbólico. Derivado de ello, dio a la luz las obras El Tesoro Escondido en el Monte Carmelo Mexicano, las obras de Fray Andrés de San Miguel y el Monte Carmelo Mexicano,
una alegoría en el Carmen de San Ángel. Por tal motivo, en el año de 2002 recibió la distinción otorgada por el Prepósito General de la Orden del Carmen Descalzo desde Roma, por sus contribuciones al conocimiento del legado artístico de dicha congregación religiosa. Además de su trabajo en estos temas, son innumerables la cantidad de productos que publicó, libros, artículos y capítulos en libros con temáticas históricas, pero especialmente dentro de la historia del arte. Su labor es referencia indispensable para estudiantes, profesores e investigadores. Fue un entusiasta investigador de los fondos de la Biblioteca Nacional, dando a conocer los materiales que se encuentran en sus acervos. En el campo docente, se desempeñó como profesor en asignaturas de historia, como la de la Historia Universal, la de México, la de Arte del siglo XIX, así como de la Academia de San Carlos, en planteles como la Escuela Nacional Preparatoria, la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Estéticas, siendo tutor y sinodal en una gran cantidad de exámenes profesionales. En este ámbito fue donde tuve la suerte de conocer al Dr. Weiss. En el año de 2002, cuando yo estudiaba la licenciatura en Historia, sus clases me atraparon y fueron ellas las que me dirigieron sin dudar hacia la historia del arte. Desde que aceptó la dirección de mi tesis de licenciatura, no dejó de dirigir mis pasos, hasta que en marzo de 2019 obtuve el grado doctoral. Ese es el motivo que hoy me trae ante ustedes. Deseo hablarles del maestro, del ser humano que se formó bajo los años que impartió sus clases, durante los tiempos que trabajó incansablemente en los archivos de la Academia de San Carlos, y las largas horas que le llevó publicar los productos que he referido y muchos más. Uno de ellos, el cual ya he mencionado, es el Monte Carmelo Mexicano, en el que comparte una leccionadora experiencia. En él refiere su ascenso a la cordillera del Ajusco hace algunos años. Ese día vivió varias situaciones, como el esfuerzo y cansancio que provocó el alcanzar la cumbre, la contemplación de la naturaleza a su alrededor y el disfrute de lograr la meta propuesta. Pero entre estas experiencias destaca la narración que hace de algunos momentos que vivió estando en la cima. Instante en el que en un grupo de nubes los envolvió a él y a sus acompañantes de travesía, formando remolinos, cubriendo de esta manera la totalidad del paisaje, generando en ellos la idea de flotar sobre los celajes. Describe que alejado del mundo, en la cumbre de la montaña, le embargó una profunda calma después de haber vivido con su obra el acontecimiento. La narración de estos momentos que vivió el Dr. Weiss la he llevado presente. Me ha provocado a lo largo de varios años la idea que trabajando bajo su guía, mi experiencia ha sido tan reconfortante como el ascenso de una montaña. Él lo dice de esta manera, abro cita. Nuestra sustancia como seres humanos es la superación, la necesidad vital de avanzar y ascender. Cierro cita. Tiene razón. A lo largo de la travesía que hemos vivido, he tenido momentos de fatiga, de recompensa, de conocimiento y de satisfacción, en los cuales siempre tuve sus amables palabras y la seguridad de llevar hacia buen puerto nuestros proyectos, pese a los obstáculos que enfrentamos. Una de las muchas experiencias que vivimos conjuntamente fue en el Congreso Internacional La Orden del Carmen Descalzo en Hispanoamérica, en el 2015, en donde ambos fuimos ponentes. Recordando estos momentos, en mi cabeza están sus palabras. Abro cita. Nuestra naturaleza es cambiar, descubrir y aventurarnos, que esta inquietud de saber y crear es lo que nos distingue. Cierro cita. Él me alentó a emprender nuevos caminos. La seguridad que mostraba en mi trabajo me infundió confianza y aliento para continuarlo. No podía creerlo cuando me invitó a formar parte
del grupo de sinodales en el examen de licenciatura de una de sus alumnas. Fue una maravillosa experiencia. Gracias a él conocí personas valiosas con quienes a la fecha tengo contacto y con algunos de ellos una excelente relación. Cuando inicié la docencia en la Facultad de Filosofía y Letras, festejó con sinceridad mi nuevo desempeño. Sus consejos y la generosidad en sus enseñanzas me recuerdan que, abro cita, las alturas son el espacio propio de los pensamientos generosos y nobles, de las ideas superiores y puras. Cierro cita. Él fue maestro no solo en las aulas, sus mayores enseñanzas son enseñanzas de vida. Su erudición se manifestó en todos los aspectos de su vida profesional. Tuvo la sabiduría para guiarme, llevarme a la cumbre y dejarme vivir sin sabores, así como para corregirme y darme el espacio necesario para poner en práctica mis proyectos. Generó el ambiente propicio que me dio seguridad y resguardo en el que fui libre para elegir y adquirir el valor para defender mis ideas. En mí dejó una enorme huella que ahora manifiesto, que estoy segura que en muchos de nosotros está ahí, latente, palpitando. Pese a que la enfermedad lo acechaba, sus palabras denotaban constancia, deseo de creación, de estudio y de seguir compartiendo con alumnos y colegas su trabajo y su vida. Tengo la satisfacción de compartir largas y amenas charlas, no solo de temas relacionados con nuestros trabajos. Sus consejos de vida han quedado grabados en mi memoria y son una guía personal y profesional. Schiller comentó, abro cita, el estado estético es el más alto, estado del alma y del espíritu que pueden alcanzar el individuo. Cierro cita. Para mí y para muchos de quienes lo conocimos, sabemos que Eduardo Báez se posicionó cómodamente en ese punto. Esto último me recuerda comentarles una de las muchas vivencias a su lado. Una tarde compartíamos una comida en un lugar abierto, en el que solo unas sombrillas nos protegían del sol. Después de la comida, platicábamos y disfrutábamos del postre y de una copa de vino. Cuando repentinamente inició la lluvia, me levanté y traté de que él hiciera lo mismo para que no se mojara. Él sin prisa ni sobresalto, solo se puso su sombrero y, guareciéndose bajo la sombrilla, sentado tranquilamente dijo, aquí estoy bien. No se preocupe, Isabel, no me voy a mover. No importa la lluvia. La envidiable paz de sus palabras y sus acciones reflejaron su espíritu. Para mí son una enseñanza, estado plácido de una vivencia como la comida y una reunión agradable. No se iba a alterar por un chubasco, no cabe duda. Abro cita. En la cima de las montañas habitan las divinidades. Cierro cita. Él llegó a la cima y apoyó a quienes estuvimos cercanos para alcanzarla. Hago votos para que su ejemplo sea replicado como una bandera de la docencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Emotivas palabras, creo. Gracias. Todas Gracias a ustedes. Gracias por el podrían espacio. ser compiladas en un libro verdaderamente y sacaríamos un tratado sobre la virtud, creo. Bien, Así es. damos ahora la Gracias. palabra a la doctora Silvia Salgado, ¿no?, quien hablará del doctor Báez como estudioso del Fondo de Origen de la Academia de San Carlos. Me permito leer, Silvia, si te encuentras, por favor. Sí, aquí estoy. Gracias nuevamente, Silvia. La doctora Silvia Salgado Ruelas es investigadora titular A de tiempo completo definitiva del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el área de archivos y manuscritos desde el 22 de noviembre de 2011. Es profesora de asignatura interina del Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde el 2005. Es acreedora de varios premios y reconocimientos, como el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la UNAM en marzo de 2013.
Cuenta con numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales, así como la coordinación de trabajos conjuntos como la Biblioteca de la Academia de San Carlos en México de 2015. Comparto su video. Buen día, soy Silvia Salgado Ruelas y saludo el coloquio Vivir en el Exilio, organizado por la doctora Hilda Julieta Valdés del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Ella nos convocó en el 2019 a participar con algún trabajo relativo a algún artista del exilio. Y yo propuse hablar de Isabel de Palencia, escritora española que se radicó en México y dejó parte de su colección, de su obra, en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México. Sin embargo, los eventos históricos que nos han acogido recientemente nos hicieron modificar el programa, que originalmente iba a ser una mesa de artistas exiliados con el doctor Eduardo Báez Macías, quien iba a presentar la conferencia magistral de cierre, y Fernando Alba, quien habló de manera espléndida el día de ayer sobre Elvira Gascón, y yo, quien iba a hablar de la escritora que ya mencioné. Sin embargo, se cambió el programa y ahora es un homenaje. Y la doctora Valdés me otorgó el honor de concluir este ciclo, este coloquio, con unas palabras dedicadas al doctor Eduardo Báez, quien vive ahora en el exilio de nuestra memoria. Él está vivo en nuestra memoria, pero no está allá en esta tierra. Entonces, ¿qué decir de un hombre tan generoso, virtuoso y sabio? Mi memoria me lleva al año de 1986, cuando lo conocí en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México, en el antiguo templo de San Agustín. Yo era bibliotecaria y cursaba los estudios de maestría en artes visuales en la antigua Academia de San Carlos. El lugar donde yo trabajaba era ese espacio que daba a ese ventanal que ustedes pueden apreciar, que da a la calle de Isabel la Católica, hacia el Hotel Isabel, que en algún momento se llamó por algún insigne investigador la Capilla Sixtina. Mi lugar de trabajo era un espacio abierto y excepcional, al que llegaba el historiador Eduardo Báez Macías, el arquitecto Jorge Guerra Ruiz, hijo del escultor Enrique Guerra, y la fotógrafa Judith Puente León, quien provenía del Instituto de Investigaciones Estéticas. Ellos durante varios meses se reunieron frente a mi mesa de trabajo para seleccionar, describir y fotografiar las obras espléndidas con las que hicieron libros y grabados en el Fondo de Origen de la Biblioteca Nacional, publicado en 1987. Obra señera que marcó el esfuerzo de recuperar y valorar el patrimonio bibliográfico que allí se conserva. En la mesa de atrás trabajaba silenciosamente el maestro Jesús Simón Cabrera.
en el catálogo de impresos europeos del siglo XVI y de vez en cuando entre ellos conversaban para intercambiar y compartir saberes o placeres estéticos. Escucharlos y verlos in situ es un recuerdo que permanece vivo en mi memoria y sus obras me acompañan e iluminan cotidianamente. La labor de sistematización de las fuentes documentales ennoblecen las tareas de catalogación, bibliográficos y síntesis. Desde 1971, el Dr. Báez dio continuidad a la guía del Archivo de la Academia de San Carlos, iniciada por Justino Fernández, y sus obras bibliográficas que aportan uno de los conocimientos más amplios y profundos sobre la Academia y sus colecciones, que además vinculan a las colecciones del Museo Nacional de San Carlos y el Museo Nacional de Arte. Una parte de la Biblioteca de la Academia de San Carlos ingresó al acervo de la Biblioteca Nacional de México en 1972, según el informe de labores del director Ernesto de la Torre Villar, con un inventario mecanografiado, instrumento de consulta que sirvió por muchos años hasta que en 1999 un grupo de bibliotecarios catalogamos la colección, tarea que me acercó nuevamente al Dr. Báez, quien nos solicitaba títulos referidos a los documentos del archivo histórico de la Academia conservados en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Los libros de mayor interés para él forman parte del fondo de origen de la Biblioteca de la Academia de San Carlos, los cuales suman 300 títulos de impresos y manuscritos de los siglos XVI al XIX, fechados entre 1550 a 1820, publicados o escritos en Europa y América. Cabe mencionar el manuscrito que antier mencionó, destacó, trató la doctora Valdés sobre la arquitectura de Vitruvio, el Tratado de Vitruvio, traducido por el jesuita Pedro Márquez. Ese es uno de los documentos que se encuentran en este fondo de origen. Considero que el mejor homenaje que puedo compartir con ustedes es leer el último texto que me entregó para su publicación el Dr. Báez, el cual se llama Los libros de la Academia. Y inicio. La Biblioteca de la Academia se fundó con los libros que Antonio Gil trajo desde España en 1778, libros especializados en arte. Él fue encomendado por Carlos III para mejorar la acuñación de monedas y medallas de su imperio y colonias. Por eso nombró a Gil como grabador mayor de la Casa de Moneda. Tanto el rey como Gil tenían la intención de establecer no solo una escuela para grabadores, sino una escuela de dibujo, ya que el dibujo es la base de todas las bellas artes. Ese es el objetivo inmediato de establecer la escuela de dibujo en la Real Casa de Moneda. Él trajo a sus 2 hijos y 2 alumnos ya aventajados y reunió a 3 oficiales de la Casa de Moneda que tenían dotes para dibujar. Las academias habían demostrado ser un instrumento para la economía mercantilista. Por eso, en el siglo XVII y XVIII, al tener prosperidad, gobernaba a los estados. Fue un factor para el desarrollo del Estado francés hasta convertir a Francia en la primera potencia europea. Carlos III, muy hábilmente, envía primero a Gil con la idea de fortalecer la escuela de dibujo para que posteriormente se convirtiera en una academia. Gil desembarca con 23 cajones en Veracruz, que constaban además de sus cosas personales. Traía instrumentos para el grabado y trajo en un cajón varios libros que darían el inicio a la biblioteca de la Academia. No fue solo esta primera remesa de libros. Ya establecida la Academia en 1783, los profesores, ya con los estatutos de 1785, hacían sus solicitudes de libros que ocuparían para impartir las cátedras de las 4 bellas artes,
ya que en los estatutos de la Academia de la Nueva España se incluyó el grabado como una de estas, junto con la escultura, la pintura y la arquitectura, cosa que no se dio ni en los estatutos de la Academia de España. Y desde luego Gil, en principio grabador, lo que trae son libros que podrían servir para la enseñanza de grabadores. Hay documentos donde se habla de los libros que trajo y se hace mención de un manual sobre el arte de grabar de Manuel Rueda, donde se enseñaban todas las técnicas existentes en ese tiempo, acompañada de dibujos y una lista de los grabadores sobresalientes de España, el cual sería el libro de cabecera de Gil. Otro documento que no podía faltar eran los estatutos de la Academia de San Fernando, ya que los estatutos de la Academia de San Carlos están copiados de esos. El rey se presentaba como un déspota ilustrado que tenía el interés de cultivar a sus súbditos. Se tenía una polémica que duró 7 y 8 años, en donde se pide al virrey que se debía tener cuidado con los profesores para ver quién dirigiría la academia, la monarquía, el rey o los mismos artistas. Naturalmente se impuso el rey y quedó bajo la férula de él y de la corte. Vienen libros como la iconografia storica degli ordini religiosi e cavallereschi, opera di Gaetano Guicci, libro indispensable para todo artista. La anatomía de Vesalio, un libro que se utilizó a lo largo del siglo XIX. El arte de la pintura de Francisco Pacheco, el Museo Pictórico de Palomino, la Metamorfosis de Ovidio, el Dioscórides, médico militar romano con imágenes de plantas y animales, como en su época se utilizó la herbolaria como método médico. Medidas del romano, el tratado de Benito Valls, los tratadistas Vitruvio, Vesalio, obras de filosofía como el Kempis. Hay 4 libros que vienen en esos primeros años de Gil. La edición del Quijote de Joaquín Ibarra, impresión de 1780. El Vitruvio de 1787, edición ilustrada por alumnos de la Academia. El Salustio, que escribió La Guerra de Yugurta. El Tratado de Dibujo de Gerard Audran, traducción que el mismo Gil realizó, que habla acerca de medidas y proporciones del cuerpo humano. Este tratado fue el canon de Palomino y Pacheco. Hasta aquí las palabras, el texto del doctor Eduardo Báez. Simbólicamente, el doctor Eduardo Báez fue un corredor de fondo de muy larga carrera. 2 de los proyectos individuales que tenía en proceso corresponden al estudio de la obra del escultor Enrique Guerra, el padre del arquitecto Jorge Guerra Ruiz, quien trabajó por muchos años en la Biblioteca Nacional de México, al cuidado de la Biblioteca de la Academia de San Carlos. La imagen que tienen en su pantalla corresponde a una escultura en un ámbito público que está ubicada frente a la Alameda, en el centro histórico de la Ciudad de México, en la Avenida Juárez. El otro de sus proyectos en proceso se refiere al estudio de los grabados en el Fondo de Origen de la Biblioteca Nacional de México, proyecto con el cual lo conocí en 1986 y que creo que era un proyecto permanente. El proyecto colectivo en el que estaba incorporado finalmente, pero yo creo que era de largo tiempo, correspondió al de revisar el acervo gráfico de la Academia de San Carlos, tanto en la sede original como en el fondo de origen que se conserva en la Biblioteca Nacional de México. Este proyecto atravesó su vida, siempre estuvo pendiente de él.
El doctor Báez dejó estas tierras, se fue. Podríamos decir que vive en el exilio al que todos vamos al final de nuestros días. Con este coloquio rendimos un homenaje a su memoria y tratamos de seguir su ejemplo. Agradezco su atención. Pues muchísimas gracias a Isabel, a Silvia, por haberse incorporado a esta mesa. Creo que ha sido una generosidad realmente la colaboración de todos mis colegas en este evento. Me alegra muchísimo que entre nosotros se encuentre la doctora Linda Báez, a quien le pido por favor que nos acompañe en este homenaje. Linda. Gracias, Hilda. ¿Me escuchan todos? Sí. Sí. No pongo la cámara porque mi computadora es un poco lenta, pero espero que me escuchen bien. Y bueno, pues qué decir, les agradezco realmente mucho sus palabras porque han dado una perspectiva de mi padre, tanto de su trabajo como de su persona. Y con las palabras no solamente rememorarlo, sino seguirlo recordando y siguiendo su ejemplo. Un ejemplo que bueno, como ustedes bien han dicho, es en muchos sentidos muy fructífero, tanto a nivel de persona como a nivel de trabajo académico. Y un ejemplo que además siempre mostró un compromiso con la institución y la institución y los valores que tenemos en nuestra institución. Los valores de verdad, honradez y defensa de la educación pública y de la generosidad de compartir el conocimiento. En ese sentido, bueno, se los agradezco mucho y simplemente, bueno, quería acotar algo y leerles, después de esta breve acotación, un poema que creo que a él le gustaba mucho, lo tenía siempre en mente y me lo compartía también mucho. La breve acotación es, lo digo aquí abiertamente, el proceso de su emeritazgo no fue porque las autoridades superiores, las comisiones, no se lo hayan querido dar, simplemente por una falla, lo digo abiertamente, de nuestro instituto. Su expediente estuvo 7 años en nuestro instituto, hasta que salió hacia la coordinación. Es algo que yo estoy por aclarar y pedirle a la autoridad una aclaración de por qué tardaron tanto tiempo. Pero bueno, esa es la acotación y la gran enseñanza que él dejó se las voy a resumir en un poema de, perdón, un poco la emoción, de Fray Luis de León, que dice: qué descansada vida la de aquel que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbie el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira, fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera, lo que condena la verdad sincera. ¿Qué presta mi contento? Soy del vano dedo señalado. Si, en busca de este viento, ando desalentado con ansias vivas con mortal cuidado. Oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro, deleitoso, roto casi el navío, a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso. Un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre quiero. No quiero ver el ceño vanamente severo de a quien la sangre ensalza o el dinero.
Despiértenme las aves con su cantar sabroso no aprendido, no los cuidados graves de que es siempre seguido el que al ajeno arbitrio está atenido. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto, que con la primavera, de bella flor cubierto, ya muestren en esperanza el fruto cierto. Y como codiciosa por ver y acrecentar su hermosura, desde la cumbre airosa una fontana pura, hasta llegar corriendo se apresura. Y luego, sosegada, el paso entre los árboles torciendo, el suelo de pasada de verdura vistiendo y con diversas flores va esparciendo. El aire del huerto orea y ofrece mil olores al sentido. Los árboles menea con un manso ruido, que del oro y del cetro pone olvido. Téngase su tesoro, los que de un falso leño se confían. No es mío ver el lloro de los que desconfían cuando el cierzo y el ábrego porfían. La combatida antena cruje y en ciega noche el claro día se torna. Al cielo suena confusa vocería y la mar enriquece en porfía. A mí una pobrecilla mesa de amable paz bien abastada me basta, y la vajilla de fino oro labrada sea de quien la mar no teme airada. Y mientras miserablemente se están los otros abrazando, con sed insaciable del peligroso mando, tendido yo a la sombra esté cantando. A la sombra tendido, de hiedra y lauro eterno coronado, puesto el atento oído al son dulce, acordado, del plectro sabiamente meneado. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por el homenaje y las emotivas palabras de todos ustedes. Gracias. Un abrazo grande, Linda, a la distancia. A tu familia, por favor. Gracias, gracias, gracias.